Saludos muchachos, vamos a ver hoy la práctica de aplicación del exceso. Para eso voy a compartir pantalla para mostrarles el ejercicio. Y en este ejercicio aparece la compañía anónima A como la matriz y la compañía L y la compañía G como subsidiarias. Aparece la información contable el 31/11/2021, es la fecha de consolidación, y este tema de aplicación del exceso lo vamos a ver a través del método patrimonial, como el método para contabilizar las inversiones permanentes que la compañía anónima A ha realizado en la compañía L y en la compañía G. Por ello aparecen las cuentas aquí de participación, pérdida y participación utilidad, a través de las cuales podemos calcular el porcentaje de participación, porque aparece acá la cuenta participación pérdida de la compañía anónima L, aparece la compañía L, cuál fue su resultado, una pérdida de 2.700, donde la compañía participa en 2.214. Y de allí podemos hacer una regla de tres o una división, y lo tienen acá arriba. Les voy a ir resaltando lo que conforme vayamos hablando, ¿ok? Del ejercicio. Para que se vayan guiando, lo voy a ir resaltando. Entonces aquí tienen la forma como se calcula el porcentaje de participación en ambas subsidiarias a través de las cuentas de participación pérdida, participación utilidad y los resultados que éstas hayan obtenido durante el año. Como estamos trabajando por el método patrimonial, analizamos la situación patrimonial de cada una de las subsidiarias a la fecha de consolidación, en donde analizamos el capital social, las utilidades no distribuidas al 31/12/2021, que es la fecha de consolidación, pero desglosada, el saldo inicial, el resultado, perdón, y los dividendos decretados. Ese desglose es el mismo que ustedes pueden ver en el enunciado, ¿ok? Y no es más que el desglose del saldo final de las utilidades no distribuidas, que en el caso de la compañía anónima L es por un monto de 7.950 el monto total, ¿ok? Más los 26.000 que tiene el capital social para un valor según libro del 100% de 33.950. Eso, por supuesto, lo comparamos con el valor de las acciones en cada uno de los casos de las situaciones patrimoniales y obtenemos el exceso. El exceso en la compra de las acciones, en donde para la compañía anónima L es un exceso del valor según libro, porque el valor según libro es mayor al costo de las acciones, no así en la compañía anónima G, en donde resulta, al comparar la cuenta de acciones con el valor según libro, un exceso del costo porque está por encima al valor en libro de las acciones. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, o de lo que trata el tema, es aplicar ese exceso en los activos fijos de cada una de las empresas, comparando el valor según libro que estos tenían en los estados financieros para la fecha de la compra de las acciones con el valor de mercado de los mismos. Entonces, en el caso de la compañía anónima L, dice la práctica en la información que sigue, en el punto 2, que el exceso en la compra de las acciones de la compañía anónima L es atribuido o fue debido a un menor valor de un terreno y un edificio. En el caso del terreno es un activo no depreciable, en el caso del edificio es un activo depreciable y es el primero que vamos a colocar en el análisis de los activos fijos. En el caso del edificio tenemos la particularidad que nos dice en cuánto era la depreciación acumulada para el valor de mercado y ese es el monto que vamos a utilizar para el análisis. Y en la columna del valor de mercado. Y para el valor según libro o el costo, donde aparecen los valores contables, pues
tenemos que calcularlo porque acá es muy importante que recuerden esto. La depreciación acumulada del edificio de la compañía anónima L es 6.650. ¿Ok? Pero esta información es al 31/12/2021 y el análisis de los activos fijos se hace a la fecha de compra de las acciones, en este caso fue 31/12/2018. Es por ello que con la información que tenemos en la práctica, donde dice que el edificio se deprecia por línea recta, con una vida útil probable asignada de 20 años, es que vamos a calcular cuál es la tasa de depreciación, cuánto es el tiempo depreciado y cuál es la depreciación acumulada que el edificio tenía al momento de la compra de las acciones. ¿Ok? Este es un análisis previo que hay que hacer antes de hacer el análisis de los activos fijos, o por lo menos para completar. Entonces aquí tenemos que para el análisis, como bien dije hace un momento, se hace la fecha de adquisición de las acciones, colocamos primero el edificio, que es esto que está acá, les voy a ir resaltando en la medida que vayamos conversando, en donde colocamos el valor según libro del edificio, es el mismo que aparece acá en los estados financieros, 14.000 bolívares. No así, estos se pasan estos 6.650 de depreciación acá. Vean que es diferente, porque no puedo tomar ese monto, porque el monto que me indica la práctica o el ejercicio de la depreciación acumulada es a fecha de consolidación de estado financiero. Y el análisis de los activos fijos se hace a fecha de adquisición de las acciones. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el análisis de cuánto es la tasa de depreciación, veanlo acá, de este lado, acercarlo un poco. La tasa de depreciación de ese edificio son los 14.000 que tiene de costo, más, o entre, perdón, entre 20 años. Y eso resulta que ese edificio se deprecia a razón de 700 bolívares anual. Puedo saber cuánto era el tiempo que tenía depreciado a la fecha de consolidación, porque tengo el monto, la depreciación acumulada, que la vimos en un momento de 6.650, en la que tienen allí en el ejercicio. Y si lo dividimos entre la tasa, me da el tiempo depreciado. En este caso, pues este análisis que tenemos acá, este cálculo, 6.650 entre 700 resulta 9.5 años. Si analizamos o determinamos cuánto era el monto, y eso lo tiene acá, que había transcurrido, cuánto era el tiempo que había transcurrido entre la fecha de adquisición de las acciones y la fecha de consolidación, y han transcurrido 3 años. Entonces, si ese activo, el edificio, tiene depreciado al 31/12/2021, fecha de consolidación, 9.5 años, y desde la compra de las acciones hasta la fecha de consolidación han pasado 3 años, a los 9.5 le resto los 3 años y obtengo que ese activo ha depreciado, o que ese activo se había depreciado a la fecha de adquisición de las acciones 6.5 años. ¿Ok? Tengo el tiempo depreciado. Ahora quiero saber cuánto equivale eso a bolívares. ¿Cuánto era la depreciación a la fecha de adquisición de las acciones? Y no hay otra cosa más que hacer, sino multiplicar la tasa de depreciación que había calculado anteriormente, que son 700, por los 6.5 años, que era el tiempo que tenía depreciado a la fecha de adquisición de las acciones. Eso me da un monto de 4.550. Y este es el monto que voy a trasladar. Fíjense, estos 4.550 se los voy a poner de color vino tinto, parece. De color vino tinto. Estos 4.550 son estos 4.550 que llevo al análisis de los activos fijos. Luego de esto, hago una resta
una resta, muchachos, en este sentido. A ver, de, de derecha a izquierda. ¿Ok? A ver, insertarles aquí una flechita para indicarles. Ok, la resta se hace de derecha a izquierda. ¿Ok? Aquí la tienen. Los 13.000 menos los 14.000 es lo que nos obtenemos acá la diferencia y da un monto negativo. Y si restamos menos 4.200 menos 4.550 nos da 350 positivo. Ya les había comentado que cuando hacemos este tipo de análisis de estas diferencias, siempre el costo va a tener como un signo o va a ser positivo o negativo y la depresión acumulada lo va a tener con signo contrario. Si el costo aquí les da menos, siempre la depresión acumulada aquí le dará más, siempre con signos contrarios para restarse. Luego de obtener esa diferencia, le aplico el porcentaje de participación y obtengo cuál es la diferencia para el 82% en este caso. Y obtengo por acá, estos 503 es el valor neto del edificio. Eso luego lo voy a utilizar para otra cosa importante, que ya lo van a ver. Estos 533 bolívares. Luego, analizo cuánto era el costo del terreno, el valor de mercado del terreno, que lo dice la práctica. Obtenemos la diferencia que es menos 1.250 por el 82% es 1.025. Y esto de aquí, muchachos, es una suma. ¿Ok? Esto de acá es una suma, pero con signos contrarios, por eso siempre se va a restar y va a permanecer el signo del mayor. Esto aquí es una suma. Ok, luego que tenemos acá ya el terreno, calculamos el porcentaje y esto también lo voy a sumar con el valor neto que tenía del edificio. Y como los dos son negativos, pues se suma y se coloca el mismo signo y nos resulta que tenemos acá una diferencia de 1.558. Eso es lo que valía de menos los activos fijos al momento que se compraron las acciones. Si eso lo comparamos con el exceso del valor según libro que aparece en los estados, en la situación patrimonial, en el análisis de la situación patrimonial, un exceso al valor según libro de 2.100, eso sí lo vamos a restar y en este sentido, de abajo hacia arriba. Esto acá es una resta de abajo hacia arriba. Vamos a dejarle eso bien. Ok, y es una resta. Esto aquí es una resta. De abajo hacia arriba, para que nos ayude
los signos que nos den. Por ejemplo, menos, en este caso, la resta sería menos 2100 menos 1558 y eso es lo que me da los 542 negativos. Cuando eso me dan sí, 542 negativos, igual a decir exceso de valor según libro, superávit o crédito mercantil negativo. Y puedo entender que el exceso eh, sigue siendo un exceso del valor según libro, pero menor. ¿Ok? Eso me da una idea de qué tengo que hacer yo en los asientos de, eh, de ajuste y eliminación para poder llegar a esos saldos en el consolidado. Ok, lo que les acabo de borrar es una forma de hacer el análisis, pero que no tiene puntuación. Por eso, pues no vamos como a ver en este momento. Ok, luego de eso, como tenemos un activo depreciable, ese activo en la medida que pasan los años se seguirá depreciando. Y en este caso, nosotros estamos em, ajustando ese activo a la fecha 31/12/2018. Con esto lo que vamos a hacer es disminuir el valor del costo del activo, disminuir la depreciación acumulada, pero esa depreciación acumulada se seguirá sumando cada año a razón de 700 bolívares anual, de acuerdo al costo con el que el activo está registrado en libros. Si nosotros disminuimos el costo del activo, también disminuimos la depreciación acumulada hasta esa fecha. Tenemos que disminuir una porción de esa depreciación acumulada que se ha acumulado año a año durante estos 3 años. Vamos a ajustar los 3 años del activo porque el activo tiene una vida útil probable suficiente para seguirse depreciando. Ese activo, si no hemos olvidado la primera parte, a la fecha de adquisición de las acciones tenía depreciado 6,5 años que lo calculamos. Y luego, y sabemos más bien que él tiene una vida útil probable de 20 años, es decir, que le falta muchísimo por depreciarse. Tengo que saber cuánto es el resto de vida útil probable porque la necesito para hacer un cálculo para un ajuste. Y para calcular la vida útil probable de ese activo, lo que hago es restar 20 años de vida útil probable menos los 6,5 que ya han transcurrido. Entonces, ese activo tiene una vida útil probable de 13,5 años restante. Una vida útil probable restante o una vida útil restante de 13,5 años. Entonces, para poder saber cuál es el ajuste que yo tengo que hacer anualmente para la consolidación, si siempre que consolide, voy a hacer el análisis de los activos vivos a fecha de adquisición de las acciones, pues el tiempo que haya pasado desde la fecha de adquisición de la acción hasta la fecha de consolidación es un tiempo que yo tengo que ajustar en la depreciación acumulada del activo, siempre y cuando este activo tenga vida útil suficiente para depreciarse durante todos esos años. En este caso, han pasado 3 años desde esas dos fechas, desde la compra hasta la fecha de consolidación. Y al activo quedaba por depreciarse 13,5. Entonces tiene suficiente y ese activo se depreció completamente. El activo de la porción anual en esos, cada uno de esos años. Entonces hago un cálculo que se llama tasa de depreciación de ajuste, que es el valor neto del edificio, estos 533, entre la vida útil restante, que era 13,5 años. Tengo que, a ese activo hay que ajustarle la depreciación anualmente en 39,48. Como han pasado 3 años y la depreciación acumulada de un activo se mantiene en la cuenta de gastos solo la que corresponde a ese año. 2 años, que sería el año 2019 y 2020, lo vamos a ajustar con la cuenta de utilidades no distribuidas de la matriz, porque estamos por el método patrimonial. Y el último año es el que vamos a ajustar con el gasto del activo. Quisiera mostrarles, indicarles de una vez los asientos de una empresa, ¿ok? Para que luego vayamos con la otra empresa. Les voy a ir resaltando los asientos. Este es el número 1, que es el de la situación patrimonial ajustada, perdón, situación patrimonial.
no ajustada. Situación patrimonial a fecha de consolidación. Luego hacemos el segundo asiento que proviene del análisis de los activos fijos. Este asiento proviene de este análisis. No es más que tomar este análisis que tenemos acá, esto de acá que les estoy indicando, ya se los voy a mostrar acá. Esta columna de 82% es lo que va para el asiento, en donde se abona edificios, se abona terreno, se carga depreciación acumulada y se carga al exceso del valor según. Tenemos acá, en los asientos, se carga depreciación acumulada, se carga el exceso y se abona terreno y se abona la cuenta edificio para poderlas llevar al valor de mercado que tenían en ese momento. Luego, si en el asiento este que estamos haciendo para aplicar el exceso, yo cargo a la depreciación acumulada, es decir, en este caso la disminuyo. En el asiento número 3 también la tengo que disminuir por el principio de consistencia. O sea, si disminuyo arriba, también disminuyo abajo. No puede ser, si en un activo estoy disminuyendo su costo, aumente el valor de la depreciación acumulada. No. Y abono a qué cuenta. A la cuenta de utilidad no distribuida de la compañía, que es la matriz, 2 meses, 2 años, perdón, y a la cuenta de depreciación edificio, 1 año. ¿Ok? Que estarán los 3 años que va a ajustar. Luego, con el asiento, con la otra empresa, vamos a quitar esto de acá para poder trasladarme. Vamos a ver la siguiente empresa, que es la compañía anónima G. Dice acá, el exceso en la compra de las acciones se atribuye a los valores de una maquinaria. Vean que ahora de la maquinaria me dice el costo, me dicen la depreciación acumulada, la fecha de la compra de las acciones, que son estos 1.620 que vemos acá. Del valor de mercado solo me dan el costo y no tengo cuánto es la depreciación acumulada para el valor de mercado. Luego dice que la maquinaria se deprecia por línea recta en 5 años. ¿Qué hacemos? Hacemos el análisis en primer lugar. De la situación patrimonial ya la habíamos analizado. Está acá arriba la situación patrimonial y obtuvimos en esa situación patrimonial un exceso del costo de bolívares 2.100. Y entonces ese exceso lo vamos a atribuir a los siguientes activos, que es un solo activo depreciable. Analizamos ese activo fijo al 1/1/2020, ¿ok? Fecha de compra de las acciones. Y ahora sí, aquí colocamos el costo y la depreciación acumulada que me dieron. En este caso tengo el valor de mercado, pero no tengo la depreciación acumulada. ¿Cómo? ¿De dónde sacó estos 3.300? Bueno, porque cuando es así, que me dan para el valor según libro, tanto el costo como la depreciación acumulada, yo puedo buscar la depreciación acumulada para el valor de mercado a través de una regla de 3, donde puedo decir si para 5.400 hay una depreciación acumulada de 1.620, para 11.000, ¿de cuánto será? Y en ese momento es que te obtengo estos 3.300, multiplicando 1.620 por 11.000 entre 5.400. Obtengo la depreciación acumulada, es la que voy a colocar allí y luego hago la resta de igual forma, en este sentido, de derecha a izquierda,
acá, 11.000 menos 5.400, esta es mi diferencia. Esta diferencia calculada por el porcentaje de participación y también para la depreciación acumulada. Fíjense ahora que el valor neto de la maquinaria me está dando 2.587,20. ¿Ok? Eso lo comparo con el exceso del costo, una resta igual de abajo hacia arriba, acá. Y ahora obtengo que, fíjense, el exceso del costo, después de pensar en la situación patrimonial, resulta que tenemos un exceso del costo y ahora lo comparamos con lo que valía además los activos al momento en que compramos las acciones. Y realmente no se pagó de más por esas acciones, sino de menos. Se convierte en un exceso del costo, un exceso del costo real. Porque lo que nosotros pagamos de más fueron 2.100, o lo que la compañía pagó de más fue 2.100. Pero resultó que la maquinaria que tenía la compañía Anónima G valía de más al momento de la compra de las acciones 2.587,20. Entonces, ese aumento que nos hicieron en el precio de las acciones no cubrió cuánto era el valor mayor que tenían los activos y realmente pagamos menos de lo que valía en libros esas acciones. 2.100 menos 2.587 obtenemos que es menos 487. En los asientos tengo que eliminar ese exceso del costo y crear el exceso del valor según libro. Eso es el asiento número 2. Luego, bueno, acá tenemos todo, muchachos, con respecto a la tasa de depreciación de ajuste, porque muy bien que el ejercicio nos indicaba cuánto era. En el ejercicio nos indicaba cuánto era la depreciación acumulada a la fecha de la compra, ¿verdad? Pero necesito saber cuánto tiempo a ese activo le queda por depreciar para poder calcular la tasa de depreciación de ajuste, que es el valor neto, que en este caso es 2.587, entre la vida útil restante de ese activo. Entonces, para poder saber cuánto es la vida útil restante, tengo que saber cuánto se había depreciado, porque sí tengo cuánto es la vida útil probable de la maquinaria. De acuerdo a la información del ejercicio, la vida útil probable de la máquina era, lo tenemos acá, 5 años. La maquinaria se deprecia en línea recta por 5 años. Entonces puedo calcular cuánto es la tasa de depreciación de esa maquinaria de esta forma. 5.400, que es el costo entre 5 años, obtengo que ya se deprecia a razón de 1.080 bolívares anual. Si calculamos cuánto tiempo tenía depreciada esa maquinaria, digo, ¿cuánto es el tiempo depreciado? O sea, el tiempo depreciado serían los 1.620. No lo veo en este momento acá. 1.620, vamos a colocarlo acá. Tiempo depreciado. Esto es igual a 1.620 entre 1.080. Y esto es igual
Él tenía depreciado, él tenía depreciado 1,5 años. ¿Ok? Ese era el tiempo depreciado. 1620 entre 1080. Cuando hablamos acá de 3780 en 3780 entre 1080, hablamos del tiempo que le falta por depreciar, que era 3,5 años. Esta división resulta, estos no son los años depreciados, estos son los años por depreciar. Y esto me da 3,5 años. Los 3780 entre 1080, esto es igual a 3,5 años. El tiempo que le falta por depreciar. ¿Ok? ¿Y por qué lo podemos hacer así? Bueno, porque este valor neto es lo que no se ha depreciado. Entre la tasa de depreciación, esto es lo que falta por depreciar. Si tengo lo que falta por depreciar, que es 3,5, puedo calcular por diferencia el 1,5, que es el tiempo depreciado, que también podría serlo los 1620 que tengo acá de la depreciación acumulada entre 1080, ¿ok? Que es la tasa de depreciación, me resulta el 1,5 que ya tengo depreciado. ¿Cuál es mi vida útil restante? Los 5 años menos el 1,5 que se ha depreciado es 3,5 años. Por eso es que hago este cálculo acá de tasa de depreciación para ese ajuste que tengo que hacer. ¿Qué serían los 2.587 del valor neto entre el tiempo, la vida útil restante, que es 3,5 años, me da que tengo que ajustar 739,2 perdón, 739,20 bolívares anual. ¿Cuánto tiempo pasado desde la fecha de la compra de las acciones hasta la fecha de consolidación? 2 años. El año 2020 y el año 2021. Voy a ajustar un año a gasto y un año a las utilidades no distribuidas. ¿Por qué ajusto los 2 años? Porque a él le quedaba por depreciar 3,5. Han pasado 2 años, todavía le falta por depreciar. Vamos con los asientos para esa compañía entonces. Eh, Sería el primer asiento que es de la situación patrimonial, ese ya lo conocemos. Luego el segundo asiento proviene de esta columna, muchachos, no olviden esta columna, es lo que me da la información para hacer mi asiento de ajuste y eliminación. En este caso, fíjense que la maquinaria ahora se va a aumentar, la depreciación acumulada también se va a aumentar, el exceso del costo lo tengo que eliminar y él se crea en el primer asiento de esa empresa, que para los efectos acá es el número 4, se crea por el debe, porque el exceso del costo es naturaleza deudora. Si lo voy a eliminar, porque resultó luego de hacer este análisis que no hubo tal exceso del costo, sino que realmente es un exceso del valor según libro, pues lo voy a eliminar por el haber y voy a crear este exceso del valor según libro de 487,20 por el haber. Ese es el acento número 4, ¿no? El 5. Fíjense, en el 4 creamos exceso del costo. Aquí lo eliminamos, creamos exceso del valor según libro y aumentamos tanto la maquinaria como la depreciación acumulada. En el siguiente asiento, vean ahora cómo, si en el asiento 5 yo colocamos depreciación acumulada por el haber, porque la estábamos aumentando, en el asiento 6 también va por el haber, de esta forma. Y cargamos un año al gasto, un año de la utilidad no distribuida de la matriz, y los 2 años se abonan a la depreciación acumulada de la máquina. Y allí ya hemos hecho los asientos para cada una de las empresas para aplicar el exceso. Entonces, los asientos constan de tres, la primera parte.
la situación patrimonial, la aplicación del exceso que proviene del análisis de los activos fijos, la última columna, y si en ese análisis hay un activo depreciable, se origina un tercer asiento para ajustar la depreciación del tiempo que ha transcurrido desde la fecha de compra de las acciones hasta la fecha de consolidación, siempre y cuando el activo tenga una vida útil suficiente para depreciarse en ese periodo. ¿Ok? Si el activo le queda menos de vida útil que el tiempo que ha transcurrido entre la compra de la acción y la consolidación, solamente van a poder ajustar el tiempo que le restaba a ese activo por depreciarse, no más, porque una depreciación acumulada de un activo no puede ser mayor a su costo. ¿Ok? Entonces, pendientes con eso. Luego, Ana, vamos a ver sobre las operaciones intercompañía, que es los asientos que siguen. El asiento número 7, sí. La información adicional número 4 dice, las ventas entre compañías del ejercicio fueron las siguientes. Lo primero que tenemos que analizar acá es quiénes son las empresas que conforman el grupo económico para saber si es una operación intercompañía que debo eliminar o no. En este caso, las empresas que conforman el grupo es A, que es la matriz LG. Cualquier operación que ocurra entre ellas se considera una operación intercompañía. Entonces tenemos que la compañía A le vende a la compañía L, es una empresa, una operación intercompañía. G vende a A, también es intercompañía. L vende a G también. Y A vende a C, no es intercompañía porque C no forma parte del grupo. Entonces tendríamos que hacer el asiento por estas tres empresas. En ese caso vamos a ver por cuánto se haría la eliminación de esa venta. Es sencillo porque nada más tendría que sumar estos tres montos que tengo acá, esto que sea la sumatoria de los tres, y obtengo que las ventas intercompañía fueron 9.420, que es lo que debo eliminar en este asiento número 7. Ventas con abono a costo de venta por el total de las operaciones intercompañías durante ese año. Luego dice en el punto 4 también que por las ventas anteriores se firmaron letras de cambio sin intereses y a la fecha de cierre se encontraban pendientes de pago el 75% de las mismas. Lo que tengo que hacer es ver qué es lo que está pendiente de pago en este caso, simplemente aplicar a estos 9.420 de las operaciones intercompañía, aplicar el 75% y eso es lo que me resulta estos 7.065 que tengo acá. Y si la vamos a eliminar, colocamos cada una de las cuentas en la naturaleza o en el lado contrario. Si el cuenta por efectos por pagar es acreedor, pues lo cargo. Igualmente, efectos por cobrar que es deudor, lo abono. Luego veamos en los asientos que tenemos que hacer. Dice en el punto 5, la compañía anónima A, esa es una subsidiaria, descontó los giros aceptados por la compañía C en la compañía G. Rápidamente ubico de qué operación me están hablando. Y fíjense que es de la última operación en donde la compañía A descuenta los giros aceptados por C. Quien acepta los giros es quien acepta pagar de esa forma. Es decir, el comprador, quien debe el dinero, es quien acepta ese giro. Por tanto, es la última operación en donde ella en sí no era una operación intercompañía, no lo era. Pero cuando A decide descontar ese giro en G, es la matriz en una de sus subsidiarias, ese descuento de ese giro sí es una operación intercompañía. Y por eso sí se hace así. ¿Cuánto de ese giro descuenta? Lo que quedaba pendiente de pago, que es el 75%. Entonces serían los 3.200 por el 75%. Y decimos acá, 3.200 por el 75% es lo que tenemos acá, que se carga efectos descontados, efectos por cobrar descontados, con abono efectos por cobrar porque se está descontando ese giro en otra empresa del grupo. Los 3.200 por el 75% es lo que resulta estos 2.400 que ustedes ven acá.
Luego dice el ejercicio, y los giros pendientes de pago de la compañía L, pendiente de pago de L, donde L es compradora, la primera. Los descontó en el banco, causándose intereses de 215. ¿Quién lo descuenta? Los descuenta A, que es quien tiene esos giros en su poder, la vendedora. Los descuenta del banco y el banco le cobra interés. Esos intereses que cobra el banco, esos no son operaciones intercompañías, no se deben eliminar. No se hace nada con esos 215 porque son intereses que realmente fueron un gasto, porque los cobra el banco. Y el asiento que debemos hacer es por el 75% que queda pendiente de pago, sería los 4.360 que tenemos acá de esta operación, por el 75%. Y es lo que resulta el monto para hacer este último asiento. Que como fueron descontados en el banco, tengo que crear ese pasivo real que se convierte reflejándose que se debe algo que la entidad económica debe eso al banco. Y el asiento sería efectos por cobrar descontados con abono efectos por pagar. Hasta allí llegarían los asientos de ajuste y eliminación, en total son 10. 6 entre la situación patrimonial de aplicación del exceso y el resto de las operaciones intercompañías, en donde en caso de operaciones intercompañías lo primero que se hace es eliminar las ventas totales de ese año que fueron intercompañías. Esos efectos por pagar y por cobrar también se eliminan y luego se analizan los descuentos. Ese es lo que tenemos que analizar. Una vez culminados los asientos de ajuste y eliminación, hacemos el consolidado. Pero del consolidado, solamente vamos a hacer las utilidades no distribuidas consolidadas. Es decir, ¿no? Este cuadrito que está aquí. ¿Ok? En donde se coloca, por supuesto, la utilidad no distribuida de la matriz, de la subsidiaria, y véase bien que en la subsidiaria, como estamos trabajando por el método patrimonial, pues no hay una distinción entre utilidad no distribuida, la fecha de adquisición y utilidad no distribuida variación, sino que se coloca el saldo de esta al 1-1 del año en que se consolida, se construye esta fila de utilidad o pérdida del ejercicio del resultado, se colocan los dividendos. Estas tres primeras columnas son información contable. Estas dos no hacen, estos ajustes, eliminaciones e inversionistas minoritarios. Vamos a construir estas dos columnas, estos dos montos que ustedes ven acá. Los 13.426 y los 11.673,48. Vamos a ver si tenemos esa cuenta T por acá. Ok, no lo tenemos. Pero lo que vamos a hacer es con acá, de este lado, que tenemos los asientos de ajuste y eliminación, más fácil. Vamos a colocar ajuste y eliminación para el estado de resultados. Vamos a ubicar en los asientos de ajuste y eliminación cuentas que corresponden al estado de resultados. Por ejemplo, en el asiento número 1 está esta 2.214. En el asiento número 2 tenemos, no hay. En el asiento número 3 tenemos esta, que es el ajuste al gasto. En el asiento número 4 tenemos participación utilidad.
En el asiento número 5 no hay cuenta del estado de resultados. En el asiento número 6 tenemos la depreciación maquinaria, 739,20. En el asiento número 7, ambas cuentas son del estado de resultados. Entonces, de igual forma, 9.420, tanto por el debe como por el haber. Y de resto, no hay más. Entonces, colocamos estos dos totales y vamos a colocar acá lo que suma esa cuenta por el debe y lo que suma esa cuenta por el haber. Por el debe y esto por el haber. Y estos dos montos, muchachos, estos dos que están acá, es lo que debemos tener en el consolidado. Estos de acá. Los voy a poner un poco más oscurito. Esos son los montos. ¿Ok? Y luego, para los inversionistas minoritarios, por supuesto, como ya ustedes conocen, con, toman en cuenta los resultados por el porcentaje de participación de los minoritarios. Ok. Luego de eso, buscamos, luego de construir esta fila del estado de resultados, por supuesto, suman las tres primeras columnas, contable, le restan el debe de ajuste y eliminación, le suman el haber y le restan las dos columnas de los inversionistas minoritarios. Y vamos a buscar en cada uno de los acentos de ajuste y eliminación las cuentas que están acá para ver si tienen movimiento. La cuenta de utilidades no distribuidas, por supuesto, la ubicamos a ver en dónde aparece en los acentos de ajuste y eliminación y aparece dos veces. Acá aparece en el asiento número 3 y aparece en el asiento número 6. Y es lo que vemos acá. Es lo que vemos acá. Déjenme ver si se lo coloco de otro color para que lo puedan visualizar mejor. Luego, las utilidades no distribuidas de la compañía L la tenemos en el asiento número 1 por 9.963. Y si vemos la situación patrimonial, aquí está, ¿ven? 9.963 que se elimina y 2.187 al minoritario, que es lo que tenemos acá en el consolidado. 9.663 que se elimina, el resto se pasa al minoritario y esa cuenta a la final queda en 0. De la misma forma lo hacen con las utilidades no distribuidas de la compañía G. Eliminan lo que aparece, esto aparece en el acento número 4, le dan al minoritario lo que le corresponde y queda en 0. En cuanto a los dividendos decretados, los de la compañía matriz pasan directamente al consolidado, pero los de las compañías subsidiarias se elimina el porcentaje que le corresponde de acuerdo al asiento 1 y asiento 4 y se distribuye al minoritario lo que le corresponde. Sumamos de forma vertical, luego de forma horizontal y nos debe coincidir el monto y hasta allí sería el ejercicio. Esto que aparece acá del estado de resultado, del estado de situación financiera es para información para ustedes, cómo se terminaría de consolidar. Pero lo que se va a evaluar en el tema son las utilidades no distribuidas consolidadas. Bueno, espero que sea de su utilidad este video y estamos a sus órdenes para las dudas que se les puedan presentar.